Hoy el gobierno de la ciudad adelantó que habilitará 15 áreas peatonales para ampliar los espacios dedicados a la gastronomía y a los encuentros sociales. Todos los sábados, domingos y feriados, desde las 10 de la mañana y hasta la medianoche, se va a delimitar una zona peatonal en cada comuna de la ciudad. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Estamos cerca de llegar a momentos críticos. El ministro de Salud, Ginés González García, alertó sobre la saturación del sistema sanitario frente a la expansión de COVID-19 en nuestro país. Su par porteño, Fernán Quiroz, pidió buscar alternativas cuando la ciudadanía ya no puede cumplir. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva advirtió sobre la situación extrema que atraviesa el personal de salud. El presidente criticó a los diputados de Juntos por el Cambio. En el acto por el Día de la Industria, Alberto Fernández afirmó que no dejaron sesionar a la Cámara Baja. Aseguró que perjudicaron a los beneficiarios de la Ley de Reactivación del Turismo y pidió no ideologizar la pandemia. Sin embargo, la ley fue sancionada y desde Juntos por el Cambio reiteraron que impugnarán la sesión. La justicia confirmó que el cuerpo hallado es de Facundo. La jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, se lo confirmó a la madre a través de una audiencia online. Cristina Castro firmó en una carta que la querella continuará con la carátula de desaparición forzada. La autopsia estará finalizada a fin de mes. Perú. Colapso sanitario y reclamo de enfermeras. Luego del paro de médicos, el Colegio de Enfermería denunció al gobierno por abandono del primer nivel de atención de la salud, falta de recursos y personal. Hay más de 5.000 enfermeras contagiadas de COVID-19 y el país superó los 650.000 casos y las 29.000 muertes por coronavirus. No hubo acuerdo entre Jorge Messi y el presidente del Barcelona. El padre y representante de Lionel Messi se reunió con el titular del club para definir el futuro del jugador, pero no llegaron a un acuerdo. Más temprano, Jorge Messi había dicho que veía difícil que Lionel continúe en el club catalán. El ministro de Salud de la Nación aseguró que en algunos lugares del país estamos cerca de llegar a momentos críticos. De esta forma, Ginés González García se refirió a la saturación del sistema de salud frente a la pandemia por COVID-19. El ministro remarcó que el riesgo continúa mientras sigan expandiéndose los casos y opinó que es muy riesgosa la vuelta a las clases presenciales. En ese sentido, se refirió a la propuesta de la ciudad de reabrir escuelas para los alumnos que no tengan conectividad y afirmó que la tecnología debe llegar a cada casa para que los chicos sigan estudiando de manera segura. González García señaló que el gobierno porteño está siendo optimista, pero entiende que tiene mucha presión de los comerciantes que se quejan por la difícil situación. Y por su parte, el ministro de Salud porteño remarcó la necesidad de ponerse de acuerdo en cómo cuidarse ante la evidencia de cierto incumplimiento de las medidas sanitarias. Fernán Quiroz planteó la necesidad de reforzar el comportamiento social con información y alternativas más allá de lo que pueda controlar el Estado. Todo lo que ha hecho este gobierno en términos de políticas públicas tiene que ver en comprender cuando la ciudadanía ya no puede cumplir algunas de las medidas que le estamos proponiendo, buscar una alternativa poco riesgosa. Y lo que hemos hecho hasta ahora, siempre buscando para la actividad física, para la actividad de los encuentros, para la actividad recreativa, siempre buscando los espacios públicos, los espacios abiertos, con el uso de tapabocas, que son lugares relativamente seguros, no totalmente seguros, pero relativamente seguros, porque le damos una alternativa al que ya no puede cumplir a que no vaya a hacer eso dentro de su casa. Y en el reporte epidemiológico del gobierno porteño se detalló que la ciudad lleva 8 días seguidos con una suba de casos de coronavirus. El ministro Fernán Quiroz reiteró que la curva se mantiene alta pero estable desde el 15 de julio con un promedio de 1.000 a 1.300 casos diarios. Si bien la proyección, según la experiencia de otros países, era que tras un aceleramiento llegue el pico y comience el descenso, en la ciudad, luego del pico de la primera semana de agosto, hubo 12 días de baja y un nuevo aceleramiento.
El infectólogo Pedro Can alertó que la curva no está controlada. La verdad que medianamente controlada no me animo a decir. Que está recetada, sí, estamos teniendo todos los días entre 1.000 y 1.300 y 1.400 casos. Entonces, uno puede no tener un crecimiento exponencial, pero si seguimos agregando el mismo número de casos, finalmente se terminan acumulando, y de ese número de casos que va creciendo, hay un porcentaje nuevamente que va a requerir internación, un porcentaje menor que va a requerir camas de terapia intensiva, pero uno mira los números y uno no diría que la situación está controlada, porque por situación controlada, yo diría cuando empiece a descender el número de casos, y lo que tenemos es una meseta alta. Se reportaron 52 nuevas muertes en el informe matutino, más y la información del vespertino suman 199 en el día de hoy. Según el último reporte que se dio por parte del Ministerio de Salud de la Nación, el total de fallecidos es de más de 9.100. Los casos confirmados del día de hoy, 10.933, con un total de 439.172 desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Los casos confirmados en el área metropolitana, la ciudad de Buenos Aires, se confirmó en el último parte 1.346 casos positivos de COVID-19 y en la provincia de Buenos Aires se confirmaron en el día de hoy 6.235 casos. ¿Cuál es la ocupación de camas de terapia intensiva? En la cantidad de internados en camas de terapia intensiva corresponden al más del 61% en Nación y en el área metropolitana 2.359 camas. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva emitió un comunicado en el que advierte sobre la situación extrema en la que se encuentra el personal de salud. Aseguran que están perdiendo la batalla frente al coronavirus y además apelan a que la sociedad reflexione sobre los comportamientos que se observan en este momento. La entidad que nuclea a los médicos intensivistas advirtió que los recursos para salvar a los pacientes se están agotando. En el comunicado señalan que la mayoría de las unidades de terapia intensiva del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación. Los recursos físicos y tecnológicos, como las camas con respiradores y monitores, son cada vez más escasos y hay falta de personal en las terapias. En la carta, además, hacen hincapié en el agotamiento que padecen los trabajadores que deben atender a más pacientes y trabajar en más de un lugar para llegar a fin de mes. Y luego de la carta abierta y difundida por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el presidente Alberto Fernández recibió esta tarde en Olivos a un grupo de terapistas y trabajadores de la salud para interiorizarse sobre el trabajo que desarrollan en el marco de la pandemia de COVID-19. Arnaldo Dubin, que es miembro de la Sociedad de Terapia Intensiva, se mostró preocupado por la situación en el sector. El sistema sanitario está al máximo. Está estresado, no puede mejorar más. La internación es de alrededor del 90%. Y el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quiroz, remarcó que a partir del día lunes se empezaron a otorgar licencias de una semana de descanso para los trabajadores de la salud. Pero en la ciudad de Buenos Aires nosotros hemos decidido en esta semana comenzar con las licencias de una semana de descanso para cada uno de los trabajadores, no solamente de las terapias, de las guardias, de la internación, sino para los trabajadores del sector público. ¿Por qué? Porque llevan 4 o 5 meses trabajando permanentemente, tienen angustia, se enferman, ven situaciones muy dolorosas, de manera que es absolutamente necesario hacer una rotación entre ellos y que puedan descansar. Obviamente que todo aumento de la circulación de gente, todo aumenta la posibilidad. En el mismo sentido, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires aseguró que el personal de salud está teniendo un desgaste psicofísico enorme. Daniel Goyan apeló a que la sociedad ayude a un poco más para evitar un mayor aumento de casos. Hay un desgaste psicofísico enorme, están extenuados, están agotados. No es una temporada
dura, invernal, en donde uno no tiene que estar cada 2 minutos cambiándose un traje, poniéndose un traje, sacándose, rotando pacientes. Es un trabajo descomunal. Entonces a veces duele, molesta, realmente molesta que la gente no pueda entender eso, porque además quiero avisarle a todos, son los médicos que seguramente o posiblemente muchos van a necesitar también. Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud alertó que ayer se registró un número muy importante de casos en Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, en Río Negro, Salta, Santa Fe y también en Tucumán, y aseguró que la cantidad de pacientes en terapia intensiva aumentó por la suba de casos en las provincias. Carla Bisotti destacó el esfuerzo que se está haciendo en cada provincia para el rastreo de casos. Estamos hablando de un número que se sigue manteniendo alto en el AMBA y un número que sigue en aumento cada vez en más provincias. Corrientes ha notificado casos, San Luis también está notificando casos en la última semana. El trabajo que se está haciendo en ese sentido el esfuerzo que se está haciendo desde las jurisdicciones en el rastreo de los casos y en actualizar las recomendaciones es muy importante, es muy dinámico. El titular de la Secretaría de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, señaló que el Estado puso en marcha estrategias para evitar el colapso del sistema, como el programa de profesionales de la salud itinerantes, donde los médicos viajan de diferentes regiones para asistir a las zonas más afectadas del país. También el sistema de guardias virtuales con especialistas de terapia intensiva que asisten de manera remota a los profesionales más jóvenes. Se ha puesto en marcha un plan de profesionales itinerantes, es decir, el traslado de profesionales de distintas regiones del país a las zonas más afectadas. Por ejemplo, a las provincias de Chaco, Jujuy, La Rioja, Entre Ríos, entre otras. Se han movilizado hasta el 27 de agosto 445 profesionales a estas regiones. Y por otra parte, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que dio positivo en el test de coronavirus. Hola, ¿cómo les va? Me dio positivo el análisis del COVID-19. Bueno, yo soy la que sale al barrio a hacer las compras, así que, bueno, evidentemente en algún momento, en algún lugar, me lo pesqué. De esta manera, la presidenta del PRO confirmaba que tiene COVID. La titular del partido aseguró que su estado de salud es bueno, aunque no dio detalles. El 17 de agosto, la dirigente había participado de una marcha en el Obelisco. Y según el Ente Nacional Regulador del Gas, el consumo de gas domiciliario creció un 12,2% en junio. La suba que se vio reflejada en la factura de los consumidores se explica por la cuarentena y el invierno, pero además por la recategorización derivada de esos consumos y el vencimiento del decreto que difería de pago de los meses de mayor consumo en las facturas del verano. En el último periodo, algunos servicios públicos presentaron un aumento en sus valores que en algunos casos llegaron a cifras exorbitantes. Y sí, un poco más, sí, como 3.500 pesos. ¿Cuánto pagaba antes? Y entre 2.000 pesos, más que eso. 3.500 pesos ahora. Los motivos son varios y algunos son desconocidos por los consumidores. Durante el 2019 se estaba aplicando una postergación durante los meses de invierno del pago del consumo que teníamos de gas. Este año ese decreto no se volvió a implementar y además el aumento del consumo. Con el aumento del frío aumenta el consumo de gas y de luz y como dicho diferimiento no existen las facturas, los usuarios deberán abonar el valor real del consumo de estos meses de cuarentena. Otro de los factores está relacionado con el inicio del aislamiento obligatorio en el país el pasado 20 de marzo. Durante 2 meses no se estuvo realizando la lectura de los medidores, se estimó el consumo, a fines de mayo se retomó la lectura de los medidores y a los usuarios se les está cobrando lo que consumieron en su momento y no se les liquidó. La situación impacta en el bolsillo de los vecinos, quienes tienen algunas opciones para poder abonarlos. Es el monto de estas facturas, poder pagarlos en cuotas. En principio es en 3 cuotas, pero la empresa la realidad es que está recibiendo cada reclamo y analizando la situación de cada hogar.
El presidente Alberto Fernández realizó un acto por el Día de la Industria. Participaron el titular de la Unión Industrial, Miguel Acevedo, el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, quien anunció un paquete de medidas para pymes e industrias. Se destaca una línea de créditos con tasas bajas o subsidiadas para reactivación productiva, financiamiento de cambio estructural y capital de trabajo, apoyo económico a empresas que aspiren a ser proveedoras de sectores clave y también un financiamiento público para la transformación digital de pymes y el desarrollo de parques industriales. Y todo este paquete, cuando hablábamos del financiamiento, apuntando a que los industriales, las industriales puedan desempolvar los proyectos de inversión, reanalizarlos y darles todo el apoyo para que en el corto plazo los estén poniendo en marcha, con todo el apoyo financiero, técnico y con un trabajo verdaderamente federal. La pandemia nos devolvió el sentido de la urgencia. La urgencia nos tiene que empujar al acuerdo, antes que la falta de acuerdo nos empuje a una crisis más profunda. La ANSES incrementó los valores de las asignaciones familiares con el mismo ajuste del aumento de las jubilaciones. De esta manera, a partir de este mes, los beneficios tendrán una suba del 7,5%. La asignación por nacimiento será de 4.128 pesos. El beneficio por adopción será de casi 24.700 y el de matrimonio quedará cerca de los 6.200 pesos. Y el ex secretario de Obras Públicas, José López, deberá cumplir una única condena de 7 años y 6 meses de prisión por 2 hechos vinculados al 14 de junio del año 2016, cuando fue detenido en un convento con casi 9 millones de dólares. El titular oral federal número 1, que lo había condenado el año pasado por enriquecimiento ilícito, unificó esa condena con una que había dictado el Tribunal Provincial por portación de armas de fuego. ¿De los últimos años de los que estamos hablando? Y la justicia confirmó que el esqueleto hallado en Villarino Viejo pertenece a Facundo Astudillo Castro. Las causas de la muerte se van a conocer recién a fin de mes. Y además Jorge Messi, que se reunió con el presidente del Barcelona para definir el futuro del jugador, pero no lograron un acuerdo. Quédense porque les contamos todo esto y más en instantes en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Este sábado, junto a la Dirección General de Música y Plaza Independencia, te llevamos el show a tu casa. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Frenkel y el próximo sábado voy a estar a las 22 horas en Música en Casa por el Canal de la Ciudad. Música en Casa, con la conducción de Mariana Boca. Sábados a las 22 por el Canal de la Ciudad. Finalmente, la justicia confirmó que el esqueleto hallado en Villarino Viejo pertenece a Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que había sido visto con vida por última vez el 30 de abril, cuando hacía dedo sobre la Ruta 3. La jueza federal bahiense María Gabriela Marrón realizó una audiencia virtual con Cristina Castro, la madre de la víctima, y le confirmó los resultados del ADN. La Comisión Provincial de la Memoria emitió un comunicado para confirmar el encuentro remoto y además Cristina Castro afirmó en una carta que van a sostener la carátula de desaparición forzada. Aunque la autopsia va a finalizar a fin de mes,
Los peritos adelantaron que la principal hipótesis es muerte por ahogamiento, aunque aún no hay datos concluyentes sobre las condiciones en las que se produjo el fallecimiento. Y el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Bianco, le envió las condolencias a Cristina Castro y advirtió que el gobierno provincial no va a encubrir a nadie. En tanto, el presidente Alberto Fernández reveló que habló con la madre de Facundo y aseguró que están comprometidos con saber qué fue lo que pasó. Cuando salía para acá me llamó la mamá de Facundo y me dio la mala noticia de que los restos que encontraron eran de Facundo. Y quiero decirle a Cristina públicamente que cuenta conmigo y que cuenta con Axel, que los dos estamos comprometidos en saber lo que pasó. Todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad. Estamos con vos, Cristina, Axel y yo. Luego del desacuerdo por la prórroga de los debates virtuales, la Cámara de Diputados sancionó una ley de reactivación del turismo y aprobó la modificación del régimen de multas de la ley de pesca. Los diputados de Juntos por el Cambio reiteraron que impugnarán esa sesión. En tanto, el presidente Alberto Fernández cuestionó al interbloque opositor y afirmó que no dejaron sesionar al Congreso. Ayer había que tratar una ley de turismo para poder ayudar a los que están padeciendo por la pandemia. Y no pudimos hacerlo. Marco esto para que todos entendamos de una vez por todas que la pandemia no debemos ideologizarla. La Argentina es un país que vive en democracia y necesita de las instituciones en funcionamiento. Digan también de qué lado se han parado, porque de este modo se paran en el lugar donde la Argentina se frena. Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, adelantó que irá a la justicia porque difundieron su número de teléfono y recibió amenazas de muerte. Además, afirmó que la renovación del protocolo de sesiones remotas no requiere condiciones especiales y recordó que la primera vez que se aprobó se hizo de manera virtual. Contó que le propuso a los diputados de Juntos por el Cambio que debatan en forma presencial sin obligar al resto a usar esa modalidad y aseguró que rechazaron la opción. Por otro lado, el interbloque opositor destacó que estaban dispuestos a extender las sesiones virtuales si excluían el tratamiento de las leyes vinculadas a la justicia y al reajuste de la movilidad jubilatoria. Además, señalaron que no se cumplió con el reglamento que determina que la prórroga debe hacerse con el consenso de los bloques. Acá no ha habido golpe institucional, acá ha habido una grave, un acto de gravedad institucional que es forzar una sesión que va a ser cuestionada judicialmente, pero hay un Congreso que tiene vocación por seguir trabajando y que sigue dialogando entre todos los actores para lograrlo. Estábamos muy cerca y le dijimos, ¿por qué no pasamos al puerto intermedio, aprobamos el protocolo, estamos conversando bien, y Massa siguió para adelante porque le agarró un ataque de cristinista, de atropellador, yo tengo el poder, yo gané. En medio del colapso sanitario en Perú, el Colegio de Enfermería denunció abandono por parte del gobierno en el primer nivel de atención, como los centros de salud barriales, donde falta personal. Denunciaron que hay 55.000 enfermeras atendiendo pacientes con COVID-19, de las cuales más de 5.000 se contagiaron y 71 de las enfermeras murieron. El país superó los 650.000 contagios y las 29.000 muertes por coronavirus. La Habana endureció las medidas sanitarias para disminuir la circulación y minimizar los contagios de COVID-19. Cuba reactivó la mayor parte de las actividades y reinició el ciclo lectivo, pero la capital reportó rebrotes con 61 contagios y 3 nuevas muertes por coronavirus en el último día. El país registra un total de 4.100 casos confirmados y 98 fallecidos. El que no use el nasobuco, el que o lo use mal, el que incumpla alguna de las medidas, las sanciones desde el punto de vista de multa serán elevadas.
Y recuerde, se puede terminar en un proceso judicial. Y en España, nuevos municipios limitaron la movilidad y reforzaron las restricciones tras haberse reportado más de 8.500 nuevos casos de coronavirus. La mayor parte se registra en Madrid, que cerró parques, jardines y piscinas municipales para evitar reuniones de jóvenes. Esta semana reabrieron los jardines maternales y el 10 de septiembre está previsto que reinicien las clases. España es el país europeo con más contagios de COVID-19, con casi 100.000 nuevos casos en las últimas 2 semanas. Y el gobierno alemán afirmó que el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, fue envenenado. Desde el hospital de Berlín, donde está internado, presentaron pruebas del laboratorio de las Fuerzas Armadas que detectaron la presencia de un agente químico nervioso del grupo Novichok. La canciller Angela Merkel apuntó al gobierno de Vladimir Putin por un intento de asesinato para silenciar a uno de los líderes de la oposición. El Ministerio de Exteriores ruso respondió que las acusaciones son infundadas y se ofreció a colaborar para esclarecer el hecho. Y Jorge Messi, el padre y representante de Lionel Messi, se reunió con el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, para definir el futuro del jugador, pero no llegaron a un acuerdo. El encuentro fue en las oficinas del club y duró casi 2 horas. Más temprano, Jorge Messi había sido consultado por la continuidad de Lionel en el club y dijo que lo veía difícil. También negó que haya hablado con Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, sobre un futuro contrato con el club inglés. Y 3 jugadores del Paris Saint-Germain dieron positivo de COVID-19, de coronavirus. Si bien el club no dio a conocer el nombre de los jugadores afectados, uno de los diarios anticipó que serían Leandro Paredes, Ángel Di María y Neymar. El resto de los jugadores y del equipo técnico seguirá siendo testeado en los próximos días. La liga francesa ya comenzó, pero el Paris Saint-Germain todavía no jugó por su reciente participación en la final de la Champions League. El brasileño y los 2 argentinos podrían perderse el primer partido ante el Lens el 10 de septiembre. Momento de conocer la información del tiempo. Y el radar muestra las lluvias en retirada de la zona de la ciudad. Aún quedan 2 horas con alerta por lluvias y lloviznas. Va a seguir nublado, atención, durante la madrugada, con una leve baja de la temperatura, y habrá menos nubes durante la mañana y el cielo quedará parcialmente nublado con una mínima prevista de 5 grados. Sin demasiados cambios en el cielo durante la tarde, una temperatura que va a subir a un máximo de 13 grados. Para la noche, un cielo parcialmente nublado con 12 grados de térmica. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30. Ahora llega el programa de Diego Zucalesca, para alquilar balcones. Quédense. Nos reencontramos nuevamente aquí en esta misma señal a las 22 con Hoy Nos Toca y todo el análisis.